Entonces, ya. Dice que esta es la herpetofauna. La mayor actividad se da en las noches. Entonces los monitoreos por lo general empiezan tipo 8 o 9 de la noche y terminan 1 o 2 de la mañana. Ahí es donde hay más actividad de herpetofauna, que es de anfibios y reptiles. En la mañana también se hacen recorridos, pero no se encuentra la cantidad de herpetofauna que se encuentra en la noche. Aquí también le ponen captura y liberación inmediata, aunque hay investigadores, como les comentaba ayer, que se llevan las especies de herpetofauna, de anfibios más que nada, a laboratorio para identificarlos. En mamíferos nosotros vamos a ver que tenemos redes de neblina, que son las mismas que se utilizan en ornitofauna. La diferencia es que estas redes nosotros tenemos que colocarlas en la noche, es decir, empezar a las 6 de la noche hasta las 12 más o menos de la noche. Aquí, por ejemplo, le han puesto hasta las 11 de la noche, 3 noches consecutivas. Estas redes de neblina son similares a las de aves, como les comenté. La diferencia es que se desgastan mucho más con mamíferos que con aves, con murciélagos. Los murciélagos son los que se quedan aquí en las redes de neblina en la noche. También tenemos unas trampas Tomahawk. Igual aquí se ponen 2 sitios de muestreo. Tenemos también trampas Sherman, que son como unas cajitas un poco más grandes. Eso vamos a verlo el día de mañana. Y son trampas en donde se pone un cebo para atraer a mamíferos. Ellos entran en la trampa y se cierra estas trampas. Las trampas Tomahawk son unas cajitas pequeñas y las trampas Sherman son para mamíferos más grandes. Esta también se hace captura y liberación inmediata. Tenemos también en caso de ictiología, que son peces, atarrayas, red de arrastre, que son unas redes que se las coloca en los cuerpos hídricos para capturar animales. Ya. Tenemos también anzuelos. Son como los de pesca normal. Con estos se captura a los peces. Aquí podemos ver que de ley tenemos que hacer recolección. Para los peces y más que nada si es que están están usando anzuelos y los sacan del agua, entonces pueden, al rato que la sacan, obviamente los peces no pueden vivir fuera del agua, entonces se va a necesitar recolectarlos y llevar a un laboratorio para identificar. Entonces, para nosotros vamos a necesitar una guía de movilización. Ya. Se me acaba la batería. Ya. Para macroinvertebrados, nosotros utilizamos una red Surver, igual son unas redes, y aparte de eso se busca en las piedras y se toman estos macroinvertebrados. Esto también es necesario identificarlos en un microscopio, no se puede identificar a simple vista estos macroinvertebrados, entonces hay que hacer una recolección definitiva. En entomofauna, que es de insectos, nosotros vamos a utilizar trampas Pitfall, que son igual unas trampas donde se coloca un cebo para atraer insectos. Entonces, igual, estos insectos caen en esta trampa y hay que hacer una recolección definitiva. Para el caso también se hace una recolección manual, se levantan rocas, piedras, ramas, troncos, y ahí igual se hace una recolección definitiva de estos bichitos y se los lleva para identificar en el laboratorio. También tenemos vegetación terrestre.
Para la flora también se hace una recolección definitiva. Entonces, aquí se colectan las hojas, se las pone en alcohol y no, perdón, en papel periódico por lo general, y estas son recolectadas. Nosotros en el monitoreo vamos a ver las técnicas de muestreo, vamos a como que les voy a dar igual recomendaciones, más que nada como coordinación de un monitoreo biótico, pero no podemos hacer colectas porque para eso necesitamos un proyecto de investigación, necesitamos permiso de investigación, guía de movilización. Aparte de eso, es una reserva, entonces no podemos colectar individuos ahí. Entonces, en la capacitación va a ser netamente didáctica, vamos a tener los materiales, vamos a manipularlos, tomar datos, pero no vamos a poder hacer recolección. Ya. Ahora, nosotros necesitamos igual algunas técnicas de preservación. Estos entomofauna, macroinvertebrados se deben colectar en frascos con alcohol al 70%. Y tenemos que saber en dónde se va a depositar estos individuos. Entonces, como ven, de todo este monitoreo solamente se recolectan macroinvertebrados, entomofauna y vegetación terrestre. Nada más. Entonces, los macroinvertebrados están, según la organización, se van a depositar en la Politécnica, al igual que la entomofauna y la vegetación en el Herbario Nacional, que se encuentra aquí en la ciudad de Quito. Esto, antes de nosotros presentar el permiso de investigación, ya tiene que estar coordinado, porque ya tenemos que saber cuál es el sitio donde van a ir nuestras muestras. Ya, a ver, ahora sí, vamos a ver cuáles son las obligaciones del monitoreo biótico, aparte de hacer el informe para presentar en conjunto con un estudio de impacto ambiental o una auditoría ambiental. Nosotros tenemos otras obligaciones. Primero es entregar al Ministerio del Ambiente el informe final del monitoreo en versión digital. Ustedes tienen en el aula virtual un formato de cómo presentar estos informes finales al Ministerio del Ambiente. A ver, vamos a ver. Aquí está. Es este documento en Word. No sé si lo están viendo. Ya. Este es el formato que nosotros debemos presentar cuando se haya acabado de hacer la investigación. Seguramente van a cambiar este formato porque sigue teniendo los lodos del gobierno anterior, pero la información debe ser la misma. Tenemos que poner la dirección, la razón social, el RUC, cuáles son los componentes que se recolectan, cuál fue el tema del estudio, por ejemplo, auditoría ambiental de un bloque o estudio de impacto ambiental, los objetivos, los antecedentes. Aparte, tenemos que poner los datos de los biólogos, o sea, la información inicial es similar a la que nosotros tenemos que presentar en el informe para obtener el permiso de investigación. Y la firma. Bueno, también los resultados, es decir, qué especies se encontraron, cuál fue la metodología, el esfuerzo de muestreo. El esfuerzo de muestreo no es más que las horas y los materiales que se van a emplear para hacer el muestreo. También la distancia que se recorrió y la firma. Entonces aquí ustedes tienen un formato final que lo pueden utilizar.
Perdón. Ya. ¿Qué más? Aparte de hacer este informe final, nosotros tenemos que presentar una lista en Excel de las especies debidamente identificadas en el formato para el efecto. Entonces es un formato en Excel que tiene la información de las especies, o sea, cuando hablan de taxonomía se refieren al orden, a la familia, al género y a la especie y la cantidad de individuos que se encontraron. Y esto toca definir en cada punto de muestreo con coordenadas. Pueden utilizar las plantillas del SUIA también para hacer esto. Otra cosa que también necesitamos o debemos entregar es una copia del material fotográfico que puede ser utilizado para difusión. Debemos entregar una copia de los resultados a cada una de las áreas protegidas o direcciones provinciales donde se realizó la investigación. Depositar los especímenes en la unidad de manejo autorizada por el Ministerio del Ambiente. Entregar a la Dirección de Biodiversidad el certificado de depósito de las muestras. Este certificado de depósito no solamente se lo entrega cuando se presenta este informe final al Ministerio del Ambiente, sino también se lo adjunta al documento que estemos elaborando. O sea, si estamos haciendo un estudio de impacto ambiental, tenemos que incluir ahí el certificado de depósito de especímenes, o en una auditoría ambiental, o en el documento ambiental que estemos generando. Ya. Bueno. También tiene sanción, o sea que nos habla que si no se cumplen estas disposiciones hay una sanción. Entonces, esta es una de las razones por la que no podemos hacer colección de especies en campo si no tenemos un proyecto. Por eso no lo vamos a hacer el día de mañana, pero sí vamos a manipular, como les digo, todos los materiales y las técnicas de monitoreo. Ya, ahora, como ustedes de ley colectan especies, entonces ustedes tienen que sacar una guía de movilización. En ese link que les dejé en la presentación tienen los pasos para sacar esta guía de movilización. Hay que hacer un oficio. Hay que enviar a la dirección provincial en donde se esté haciendo el proyecto. Y aquí les dice qué necesitan. Primero necesitan un permiso de investigación, que es el que vimos en la presentación. Si es que no tenemos permiso de investigación, no nos van a dar un permiso de movilización de especies. Son dos trámites diferentes. Estos no se demoran mucho, como nosotros se hace la investigación y enseguida se hace la movilización, entonces estos trámites no se demoran mucho tiempo en el ministerio. Ahora tenemos también la lista de especies o especímenes a movilizar. Eso también se tiene que presentar en un documento aparte, perdón, con toda la identificación de taxonómica, es decir, del orden, la familia, el género y la especie, de lo que más podamos identificar. Hay algunas especies que no se van a identificar por completo, pero los biólogos tienen que poner por lo menos macroinvertebrados acuáticos o alguna definición principal. Puede ser el orden, eso tienen que poner en la base de datos. Ya. Una patente también. Ya, pero bueno, la patente más que nada son estos dos requisitos. La patente es una tasa. Ya. Bueno, también nos dice que este permiso se lo puede tramitar en el SUIA, llenar en línea el formulario, descargar la autorización. Entonces, esto puede funcionarles en algunos sitios, no en todos. Hay sitios donde sí toca presentar mediante oficio, como por ejemplo aquí en la Dirección Provincial de Pichincha. Ya.
Por si acaso, el permiso de investigación tiene un costo de $20. Este de movilización no tiene costo. Ya, entonces, bueno, aquí nos dan estos requisitos. Ustedes tienen este link también en la presentación. Entonces, esto del permiso de investigación y guía de movilización es súper importante. Ahora, vamos a ver un poco los ecosistemas del Ecuador. Tenemos también este manual del 2013 de ecosistemas del Ecuador y este documento también de la FAO. Ya, entonces nosotros tenemos aquí, nos da, es un documento súper interesante y nos da información de los ecosistemas del Ecuador. Nos dice que en el Ecuador hay 91 ecosistemas identificados. Es también súper interesante ver en estos mapas que el Ecuador es, o sea, estas partes de la Amazonía son tierras bajas, o sea, no son de altura, pero hay sectores donde hay páramos. Hay unas cordilleras, aquí tenemos la cordillera de Cóndor Cutucú, aparte de la cordillera de los Andes, tenemos aquí unas cordilleras de la cordillera del Cóndor y el Cutucú, que igual son elevaciones y se puede encontrar páramos en la Amazonía, pero por lo general es de tierras bajas. Igual en la costa es de tierras bajas. Y aquí sí en la cordillera de los Andes tenemos un montón de ecosistemas porque hay un montón de pisos climáticos y de elevaciones diferentes. Entonces tenemos 91 ecosistemas, 65 ecosistemas boscosos, o sea que tienen un bosque está conformado por un sotobosque, árboles de dosel, también plantas herbáceas. Entonces hay como bastantes estratos del bosque. Cuando hay árboles o sea, hay árboles y hay un estrato de dosel, ahí es considerado un ecosistema boscoso. Ecosistemas herbáceos, no como su nombre lo dice, no tenemos árboles, pero sí tenemos plantas herbáceas, vegetación herbácea. Y dos ecosistemas arbustivos, o sea, no tenemos árboles tampoco, pero tenemos arbustos y también vegetación herbácea. Aquí ustedes pueden ver los ecosistemas, específicamente donde nosotros vamos a ir, como vimos en el mapa del día de ayer, vamos a tener este herbazal de páramo, vamos a tener el bosque siempre verde, montano alto de la cordillera occidental de los Andes, y también teníamos otro, aquí yo tengo abierto, era este de aquí, así como ecosistemas predominantes. Este es arbustal siempre verde montano del norte de los Andes. Ese también. Ujú. A ver, ¿dónde está? Herbazal, herbazal, arbustal. Ya. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. Pero bueno, en realidad hay 91 ecosistemas, 65 boscosos, 14 herbáceos y 12 arbustivos, que ustedes pueden identificar por colores. Ya. Aquí nos dice que el porcentaje es del 59.8%. Y según vimos este artículo, el 55% estaba fuera de áreas protegidas. Ya. Aquí también nos dice cuántos ecosistemas hay por provincia. Si vemos aquí, la mayor cantidad de ecosistemas están en el Azuay.
También tenemos en Manabí, o sea, este es por región. Ya. Em, bueno, aquí también tienen el porcentaje que está en áreas protegidas. Aquí están los parques nacionales que tienen la mayor cantidad de ecosistemas también. Tenemos que el Sangay es el que más ecosistemas presenta. Ya. Bueno, entonces hay información que es interesante. Este documento está subido también en el aula virtual. Perdón. Ya. Entonces, bueno, tenemos también el área basal. Esto de área basal, estrato, volumen comercial, esto es del inventario forestal. Esto igual lo vamos a ver el día domingo en campo. Vamos a evidenciar qué es el área basal, qué es el diámetro a la altura del pecho. Y este volumen comercial es darle un valor al área maderable em, en un bosque. Entonces, según esto, se cobra una tasa. Ya. Entonces, es como un documento súper interesante, está cargado en el aula virtual, si ustedes quieren pueden revisarlo. También nos da información de sumideros de carbono, los mapas de cobertura y uso de la tierra del 2000. Tenemos y nos dice cómo va cambiando. También tenemos el mapa interactivo que vimos ayer. Aquí está. Y hacen referencia el mapa interactivo. ¿Cuál es la tasa de deforestación también? Eso. Entonces, ustedes pueden revisar ese documento. Aquí ya hicimos este ejercicio ayer de ver la información que nos da, que tenemos aquí en el mapa interactivo del SUIA. Y ahora vamos a ver un poco de Yanacocha. Entonces, voy a poner este link. Esta información la obtuve de la página web de Yanacocha, pero esta reserva es de la Fundación Jocotoco. Esta es una gralaria que se llama Jocotoco también. Es la insignia de esta organización. Entonces, vamos a ver aquí algunas generalidades de esta reserva. Esta es un ave. El día de mañana vamos a ir caminando hasta un bebedero de aves. Ahí vamos a poder ver bastantes especies de colibrís en esta zona. Bueno, em, algo importante es que vamos a estar de 8 a 19 grados. Entonces, sí vamos a hacer ejercicio, actividad física, pero es un lugar frío. Entonces, traten de ir con un saco, tener algo que les abrigue, no ir así, no es un bosque como los de la Amazonía, sino más bien es frío. Es un bosque alto andino y páramo, entonces va a hacerles bastante frío. Vamos a caminar, como les digo, pero también lleven una chompa, no vayan así en camiseta. Ya, bueno, tenemos el bosque alto andino y páramo, ya vimos exactamente qué ecosistemas tenemos aquí. También dice que llueve bastante, entonces si es que ustedes pueden llevar un impermeable sería perfecto. Si no, igual nos va a tocar, en caso de que no llueva, vamos a tener sitios como para esperar a que pase la lluvia, pero traten de llevar un impermeable también. Vamos a estar en un rango altitudinal de 3.200 a 4.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, como recomendación, traten de llevar algo dulce, un chocolate,
algo porque vamos a estar en altura, más que nada para quienes viven cerca del mar o viven en un lugar bajo, traten de llevar estos como calorías para que no les vaya a coger la altura. Ya, tenemos un colibrí pico espada. Es un colibrí súper bonito que tiene un pico que es muchísimo más grande que su propio, que las dimensiones de su cuerpo. Entonces es un colibrí súper bonito. Tenemos un pico espina. Bueno, allá vamos a ir, vamos a verles en vivo y en directo a todas estas especies de colibríes en este bebedero que les comento. Tenemos el oso de antojos, el lobo andino y otras especies. Esta parte de flora vamos a verla más detenidamente con un experto el día domingo. Esta otra cosa importante es que esta reserva fue creada para proteger a un colibrí que es el zamarrito pechinegro, que está catalogado como amenazado y en peligro de extinción. Entonces, hay veces que se generan proyectos con este fin. Esto es súper interesante porque si se encuentra en áreas, especies que están en peligro de extinción, se puede hacer proyectos para proteger esas áreas y buscar financiamiento en el extranjero. Entonces, eso es lo que ellos hicieron. Encontraron un bosque que tenía esta especie en peligro de extinción y no solo esta, la jocotoco también está en peligro de extinción. Entonces, hicieron un proyecto, un área protegida y buscaron financiamiento de ONGs, ¿no? Esta es una ONG, Jocotoco. Está críticamente amenazado. Veamos si es que aquí tenemos alguna. Sí, aquí está. Esta es una foto de un zamarrito pechinegro. Estos zamarritos los llaman así o les dicen puff leg a unas especies así pequeñas que tienen como botas afelpadas en los tarsos. Entonces, si ven aquí, esto es como una bota que tiene como botitas y estas tienen los zamarritos. Este género de colibrís. Ya. Bueno, entonces aquí también nos da información de las hectáreas, cómo llegar también. Es un poco alejado de Quito, se sube por la occidental para las personas que son de Quito. Ya. Aquí también nos indican, nos informan que la reserva cuenta con 3 especies globalmente casi amenazadas. Tenemos la pava andina, el cóndor andino y la becasina imperial, pico cono gigante. Ya. Bueno, nos dan igual información de los mamíferos que son el oso de anteojos, el lobo andino, coatín andino. Esperemos poder encontrarnos con alguno de estos en el monitoreo. Ya. Aquí tenemos también este listado de aves que les puede servir. Esto, aquí les dan como un listado, solamente la especie y el género, el nombre científico y el nombre en inglés. Ustedes pueden llevar igual si es que gustan este listado. Si no, nosotros también vamos a llevar, bueno, yo voy a llevar también la guía de aves donde se puede ver con dibujos todas estas especies. Hay algunas aplicaciones que son muy buenas también para que les pueden servir y si es que ustedes pueden descargarse esa aplicación ahora en la noche, igual sería súper útil en reconocimiento de aves. Entonces tenemos la aplicación Merlin, tenemos también el iNaturalis, tenemos una aplicación que se llama BIRDNet. Esta Merlin puede ser de mucha ayuda el día de mañana.
Ya, entonces, si es que ustedes, había algunas personas que estaban interesados en aves bastante, entonces traten de descargarse. Más que nada está Merlín y ahí les pide que se descarguen también paquetes por región. Entonces busquen las que están en la cordillera o en la sierra para el monitoreo que vamos a hacer mañana. Ya. Em, nosotros vamos a llegar de los lugares de interés, vamos a hacer como estaciones de monitoreo, pero la idea sería llegar a un sitio donde hay un bebedero de aves. Ahí está más o menos a 1 hora y media de la entrada, entonces ahí vamos a ver bastantes especies de aves. También se hacen programas de reforestación en esta reserva con especies nativas. Entonces eso también vamos a ver al ingreso. Y aquí hay unas especies que son de pinchaflores, son unas aves que tienen el pico pinchaflor, que tienen, no son colibrís, son estas aves, mañana los van a ver en vivo y en directo, pero son aves que tienen el pico en la punta, una curva. Entonces por eso les dicen pinchaflores. Entonces la especie que está allá es esta. Hay también otra que es de color negro, el pinchaflor enmascarado, este azulito. Ese vamos a verlo mañana y tienen también un sonido muy peculiar. Si ustedes le buscan en el YouTube o en esta aplicación de Merlín, van a poder escuchar el sonido. Ya, esta es que tienen como una puntita para abajo. Estos son los pinchaflores. Ese está justo en la sección donde hacen revegetación, en esta parte. También vamos a ver, el pico espada también está aquí, el colibrí pico espada. Es esta especie, tiene un pico súper grande, ya, en relación al tamaño de su cuerpo. Este también pasa aquí en este sitio donde tienen las plantas para hacer restauración. Ya. Entonces, regresando a la presentación. Ya. Y entonces eso con respecto a la reserva, Yanacocha. Ya, y ahora vamos a ver un poquito de diferentes mecanismos de monitoreo de especies. Aprovechando ahorita que vamos a ver esto de aves, les voy a pasar también para que lean un pequeño artículo de aves. Entonces, ahorita les voy a pasar al chat. Ya. Este artículo de aves, bueno, es un poco más, no es como el otro de biodiversidad con datos como que más técnicos, es un poco más, tiene una redacción diferente, pero bueno, igual tiene datos como que de las aves del Ecuador, entonces está en la página 16. Ustedes pueden leer igual un poquito de las aves ecuatorianas y vamos a hacer ese ejercicio por 10 minutos. Entonces vamos a regresar 5 para las 9 para continuar con el curso.
Perdón, Inge Olmedo. Sí, no se le descargó el archivo. No, no sé qué pasó y no me dejó descargar. Me sale como un error y no me permite descargarle al archivo. Mira, le voy a enviar otra vez por si acaso ya le permita o si no les voy a compartir en el grupo del WhatsApp. Ya, muchas gracias. Ya, no hay de qué. Ya ahorita me permitió. Gracias, Inge. Ah, ya.
Bueno, entonces vamos a continuar, pero ahí tienen como, en el artículo tienen algunos datos importantes de la biodiversidad de especies de aves a nivel de ecuatoriano, el nivel del Ecuador. Ya, entonces vamos a ver un poco estas metodologías para monitoreo de aves. Ya, para monitorear aves, igual que otros, que el resto de componentes, ¿se acuerdan que el día de ayer estábamos hablando de inventarios cuantitativos y cualitativos? Para los inventarios cuantitativos en los que vamos a tener a la especie en las manos, se utilizan redes de neblina. Entonces aquí se quedan atrapadas las aves y nosotros tenemos em, que zafarlas y tomar fotografías, igual datos, mediciones del pico, mediciones de los tarsos y liberarlas. Estos serían los inventarios cuantitativos. También tenemos los inventarios cualitativos en los que se hace observación mediante binoculares o grabaciones de audio. Esos serían los cualitativos. Para esto nosotros vamos a utilizar guías de campo en las que vamos a poder identificar las especies de aves que vamos a ver en campo. Entonces tenemos algunos autores. Este, por ejemplo, es de Robert Righelli y Paul Greenfield. Es un libro que hay de aves del Ecuador. Yo voy a llevar otra guía de campo. Hay como varios autores también. Y hay diferentes guías de campo. Entonces, esto más bien es como ustedes se acomoden, qué libro les parece como el más actual y el que describe mejor a las especies. También, ahora, para el monitoreo de mamíferos, nosotros vamos a ver que hay estas redes de neblina. Son las mismas que se utilizan para aves. Esto se utiliza para capturar murciélagos. Entonces, esa sería una técnica cuantitativa. Esta, igual estas trampas. Entonces, esta es una trampa Tomahawk y esta es una trampa Sherman. Entonces, se coloca estas trampas en el bosque y los mamíferos, se pone igual un cebo y los mamíferos ingresan a esta trampa y se quedan colectados. Entonces, esa es como una de las metodologías unas de las metodologías más conocidas y son métodos cuantitativos porque nosotros estamos capturando a la especie. Pero también tenemos inventarios cualitativos. Entonces, aquí nosotros podemos obtener estos datos de entrevistas, preguntar a la gente de la comunidad qué tipo de animales ven comúnmente, huellas también de mamíferos o vocalizaciones. Esto más que nada con los primates. Estos son métodos cualitativos de identificación de especies. Algo también que es súper importante aquí es que cuando ustedes estén organizando un monitoreo, asegúrense de que sus monitoreos tengan inventarios cuantitativos, porque si no el Ministerio de Ambiente observa. No solamente se pueden poner inventarios cualitativos. Si no, esto sí va a ser de cajón. Yo les digo igual por experiencia, eh, más que nada viendo observaciones del Ministerio del Ambiente, a informes que han ejecutado consultores anteriores que no han incluido estos inventarios cuantitativos. Entonces después llega la observación del ministerio en el que solicita que se hagan también inventarios cuantitativos y no solo cualitativos, porque estos son más seguros. O sea, no es lo mismo preguntar si han visto algún animal, a tener la especie en las manos, medirle estas partes del cuerpo, ir a una colección, verificar
qué especie es, tomarle fotografías. Entonces, estos inventarios son mucho más confiables que los cualitativos. Para esta colecta de huellas también se lo hace a través de yeso y de algunas sustancias. Es interesante también si es que les gustaría profundizar en estas técnicas de inventarios cualitativos de huellas de mamíferos. Ya, ahora vamos a la herpetofauna. Herpetofauna es de anfibios y de reptiles. Esta fotografía la tomó un compañero, un guía, en una salida en Morona, Santiago, en una comunidad shuar. Esta especie, bueno, vamos, les voy a indicar un poquito de estas fotos, porque esta sí la vamos a ver allá, seguramente. Es una esmeralda andina, este es un colibrí tomado en Alambi. También si pueden verlo en la portada de la revista que les envié. Es una esmeralda andina. Esta seguramente, según el registro de aves de Merlín de esta aplicación, esta ave también está allá. Puede ser que la veamos. En esto de los, em, eso decía una guía de una reserva de Cuyabeno. Es diferente entrar a una reserva, no es igual que ir a un zoológico, porque en un zoológico las especies están enjauladas y están en cautiverio. En una reserva no. Entonces puede ser que veamos esta especie mañana, el domingo, o puede ser que veamos otra especie. Entonces eso no podemos nosotros eh, controlar qué especies vamos a ver. Pero según esta aplicación Merlin, esta ave se puede encontrar ahí en la reserva. Ya, este es un jaguar, esta es una foto del internet. Es súper difícil ver jaguares. Debe haber, es como ver una águila arpía o ver una culebra, una verrugosa. O sea, son cosas que son bien difíciles ver en monitoreos. En zoológicos es fácil, pero en el campo es difícil ver. Si es que alguna vez han visto una de estas especies, siéntense muy, muy afortunados. Esta ranita es una especie que se llama Philomedusa topnoptera, es la especie. Esta fotografía fue tomada por un compañero que era guía en un monitoreo que hicimos con la Católica, pero se llama Philomedusa topnoptera y es súper linda. Si ven, es como un tigre, como atigrada. Es un poco grande, no es muy chiquita. Y esta la vimos en Morona, Santiago, en un bosque que se llama El Paraíso. Es una reserva municipal en Gualaquiza. Ahí la vimos. Ya, para los inventarios cuantitativos, nosotros vamos a hacer también colectas de individuos. Entonces, como protección, se utilizan estos ganchos herpetológicos. Esto es para colectar serpientes. Esto sí, no vamos a encontrar primero como en el sitio donde vamos a ir, no vamos a encontrar serpientes porque es un sitio frío y las serpientes por lo general están en sitios, o sea, pueden vivir algunas especies allá, vamos a verlos en el registro, pero no es que estén ahí en la vía, porque es un sitio frío, entonces las serpientes más están en sitios calientes como la Amazonía o la costa. Ya, pero bueno, esto sí es bien importante. O sea, ustedes, o sea, traten de que esto siempre lo haga un experto. Hay varios tipos de serpientes. Se clasifican también por su veneno. Entonces hay serpientes que son aglifas, se llaman, que no tienen veneno. Esas son las culebras, em, como se llama comúnmente. Esas no tienen veneno, estrangulan, pero no tienen veneno en sus dientes y tienen como una dentadura peculiar. De ahí tenemos unas serpientes que tienen veneno solamente en un colmillo que tienen en el paladar. También tenemos otras que tienen el veneno en los dientes de adelante, como las corales. Y tenemos otras que tienen
estos dos dientes como retráctiles, entonces pueden mover y tienen ahí el veneno. Entonces puede ser muy peligroso. Esto sí tiene que hacerlo un profesional. Esto de manipular con ganchos herpetológicos, o también a veces utilizan unas varitas de campo en el que le inmovilizan la cabeza a la serpiente y después la colectan. Para anfibios, lo importante es la bioseguridad. Hay ranas, por ejemplo, como esta, que es una dendrobátide, es una familia que tiene toxinas en el cuerpo. Entonces, no se ha registrado como, según el director de herpetología de la Católica, él comentaba que no se han registrado como muerte aquí en el Ecuador por una rana, ¿ya? Pero sí pueden tener intoxicaciones, más que nada si después se llevan a la boca, o sea, eh, tiene contacto su boca con estas toxinas, o si tienen alguna herida en la piel, ahí sí pueden tener como algún tipo de intoxicación con estas que por lo general son chiquitas y son súper coloridas. Esas son las que tienen veneno, no veneno, perdón, toxinas que pueden ser peligrosas para la salud. Entonces, lo importante de aquí es tener la bioseguridad, tratar de manipularlas con guantes. Los biólogos por lo general no hacen eso, pero bueno, es una recomendación. Igual si es que están todo bien y después se lavan las manos, no hay, como les digo, registros de que hayan personas que se hayan muerto por una rana. Ya, esto sí quiero, por favor, que se descarguen para el día de mañana y que tengan en su teléfono celular. Esta es yo voy a llevar una guía de campo de reptiles y de anfibios, pero ustedes pueden descargarse en estos dos links que están aquí. Entonces, ya, vamos a descargarnos esta. Igual yo les voy a mandar más bien eh, les voy a mandar en el grupo de WhatsApp. Entonces nos vamos a descargar estas que son de reptiles de los Andes, que es donde vamos a estar. Y también vamos a descargarnos esta guía de fotos. Estas son de reptiles y el otro link que también les envié aquí es de anfibios. Entonces esto es como lo más actual que nosotros tenemos. Tenemos las guías de campo también que yo voy a llevar el día de mañana, una guía de campo, pero en la actualidad, en los monitoreos utilizan más esta guía, que es igual les puede servir bastante, esta página web que es el BioWeb. No sé si han escuchado ustedes de esta plataforma. Pero esto se utiliza bastante para hacer los informes de monitoreo biótico. Mire, aquí tenemos esta página de BioWeb. La Católica tiene bastante investigación en anfibios y reptiles. Tiene su museo, que es el CUCAS. Es un museo igual, una colección súper grande. Tiene investigación de aquí del país, también investigación extranjera, que vienen a estudiar las ranas que nosotros tenemos. Pero em, como que la investigación que se hace es muy fuerte ahí en la Católica. Entonces, aquí tienen un montón de información, tienen información de cuántas especies hay, y no solamente de anfibios y reptiles, sino de otros componentes. Entonces, traten de, siempre que hagan un informe, ir a las fuentes oficiales. El BioWeb es una de ellas, tiene información súper chévere, súper valiosa. Y ya les voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que por favor tengan mañana esto. Ya, entonces, en los inventarios cuantitativos nosotros vamos a colectar las especies, como les comenté, y en los inventarios cualitativos podemos tener entrevistas igual a la población,
Por ejemplo, en las comunidades Shuar, a las culebras que son, a las X, les dicen macanchi. Entonces, igual son cosas que enriquecen su conocimiento. Nosotros no solo somos minería, petróleo, también somos biodiversos, tenemos un montón de culturas indígenas aquí. Y eso es una de las cosas de igual de nuestra riqueza, nuestras culturas. Entonces, las comunidades Shuar tienen un nombre Shuar para todas las especies. Bueno, tal vez no las especies, podría ser para géneros, pero tienen nombre Shuar para los animales porque ellos están en contacto todo el tiempo, entonces tienen su propio nombre. A estas X les dicen macanchi. Entonces, las entrevistas es como un tipo de inventario cualitativo. También tenemos las vocalizaciones. Para el caso de los anfibios, los que cantan son los machos para atraer a las hembras en sus épocas reproductivas. Y ahí se les infla esta parte de aquí, como la garganta. No, no, pero tiene un nombre, no es garganta, pero es el saco nupcial, algo así. Ya ahorita voy a ver la palabra técnica y ya les digo que se me fue de la cabeza, pero bueno, solamente los machos cantan y ahí inflan esta parte y atraen a las hembras. También tenemos mudas, por ejemplo, es un tipo de inventario cualitativo en la que no se encuentra la especie, pero se encuentra su piel. Ya, entonces el día de mañana nos vamos a enfocar en estos componentes. Ya, el esfuerzo de muestreo, nosotros vamos a tener que determinar los puntos de monitoreo que van a ser importantes en nuestro inventario, también las horas que van a ser necesarias. Em, Como vieron aquí, o sea, no, si es que ustedes escogen un punto de monitoreo, hay que hacer réplicas. O sea, si escogieron 3 puntos de monitoreo, justificando que hay 3 ecosistemas diferentes en el área, ustedes deben hacer 3 días en un punto, 3 días en otro, 3 días en otro, para que sea significativo. Hay métodos estadísticos que son mucho más elaborados para determinar la cantidad de muestreo, el esfuerzo de muestreo. En esto sí le dejan como al criterio del que coordina. El Ministerio del Ambiente deja criterio de quién coordine el muestreo, dependiendo los tipos de ecosistemas que haya, igual las facilidades para llegar a los puntos de monitoreo, etcétera. Ya, ahora vamos a ver un poco entomofauna. Entomofauna es de insectos. Esta es una foto de un insecto súper raro, igual en un bosque de una comunidad Shuar, ahí en Morona, Santiago. Si ven, esta es la cabeza, es como una trompeta. Es un insecto rarísimo, nunca había visto algo así. Ya, entonces tenemos para hacer inventarios cuantitativos, nosotros tenemos unas trampas Pitfall vivas. Entonces lo que se hace aquí es hacer un cebo que atraiga a los insectos. Se ponen tarrinas y se entierra en partes del bosque. Lo que tenemos también que poner es hojas para que no se llene como de agua y los insectos puedan ser liberados. También tenemos estas redes entomológicas. Esta se utiliza para colectar mariposas e insectos que vuelan. También podemos hacer observaciones directas. Entonces, esto más lo pueden hacer los expertos. Como les decía, en entomofauna, sí, o sea, cada biólogo se especializa en un componente. Los biólogos pueden ser ornitólogos o de herpetofauna,
Pero en insectos, los biólogos se especializan en familias, o sea, estudian solamente mariposas, solamente abejas, solamente hormigas, porque hay muchísima cantidad de insectos. Entonces no puede un entomólogo, por lo general, no conoce todas las familias de insectos, porque es muchísima información. Necesita unas 3 vidas para poder conocer todo. Entonces, por eso es que también ellos se dividen se especializan en una familia. El Ministerio del Ambiente en eso no hace mucho problema, o sea, con que haya un entomólogo, suficiente. No necesita, no le piden que haya 3 entomólogos, pero para conocimiento general, ellos se especializan en familias. Ya. Em, Ahora vamos a ver estos macroinvertebrados acuáticos. Este es un grupo que que casi no se puede llegar a la especie. Se puede llegar y tampoco es tan necesario porque esto se lo monitorea más con fines de conocer la calidad del sitio donde estamos yendo, la calidad del agua. Entonces, hay familias que son indicadores, o sea, que solamente viven en sitios de buena calidad del agua, otras que pueden vivir en sitios de mala calidad. Entonces, para eso es lo que se hace, se estudia este componente, que son los macroinvertebrados acuáticos. Em, Estos igual se los estudia, como les dije, con un microscopio. No se puede determinar género, familia así a la vista, al ojo, entonces siempre se los colecta para estudiarlos en laboratorio. Todos los estudios ambientales, estudios de impacto ambiental, auditorías, deben contener un análisis de macroinvertebrados acuáticos. Aquí también se utilizan materiales. Tenemos esta red esta se la coloca en cuerpos hídricos y ahí se recolecta los macroinvertebrados acuáticos. Ya, para ictiofauna nosotros vamos a tener algunos materiales. Estos son inventarios cuantitativos. Ya, es cierto, me olvidé de decirles que para macroinvertebrados solo hay monitoreos cuantitativos. En esto no podemos decir, uy, no podemos hacer un recorrido y decir, ay, ha sido la especie tal, porque como les digo, la identificación se hace en laboratorio. Entonces, en este caso, solamente hay inventarios cuantitativos que se colecta a la especie. Igual en peces, solamente hay inventarios cuantitativos. Entonces aquí se utiliza esta atarraya en cuerpos hídricos. Estaba también en la descripción que más que nada para el día domingo, lleven botas de caucho, porque ahí vamos a utilizar, a manejar un poco esta atarraya. También tenemos red de arrastre. Tenemos los anzuelos. Aquí esto por lo general se coge lombrices y ahí se pone aquí en los anzuelos y con eso se pesca. Y tenemos las redes manuales de pesca. Vamos a ver algunos de estos equipos el día domingo. Ya. Ahora vamos a ver un poco de estos monitoreos de flora. Para esto vamos a tener un biólogo experto en flora. Esta es una foto en un bosque del Carchi. Es un frailejón. Estos son súper bonitos. Igual tienen son orejas, como orejas de conejo. Así son los frailejones. Están en páramos. Y esto es en un bosque que se llama La Bretaña en Huaca, en el Carchi. Ya. Entonces aquí se hacen transectos. Los transectos es dividir así en cuadrados o en rectángulos un área. Ese es un transecto. Para eso utilizamos cintas de marcaje o aerosoles. Ya. Se utiliza una cinta métrica también.
hay que georreferenciar, o sea, tomar coordenadas de todos estos puntos. Y aquí se toman ciertos datos. Hay un dato que es el diámetro a la altura del pecho. Y se colectan hojas. Entonces las hojas son las que después se identifican en el herbario nacional o en una colección. Se utilizan podadoras aéreas que pueden cortar hojas de la parte alta de un árbol. También se utilizan espuelas, pero eso es como que se necesita un cierto tipo de experticia en el manejo de estos materiales. Ya, aquí también puede haber inventarios cualitativos. Esto se da, por ejemplo, con orquídeas. Como hay especies que también están en peligro de extinción, entonces ahí no se puede hacer la colecta. Entonces aquí se hacen recorridos y el experto identifica las especies en campo. Eso sería un inventario cualitativo. Ya. Ahora vamos a ver un poco la fase de laboratorio del monitoreo. Entonces, déjenme ver la hora. Ya, a ver cómo vamos con el tiempo. Cuando nosotros hacemos el monitoreo de campo, siempre se debe hacer un análisis de los datos. Entonces hay una fase de laboratorio. En un monitoreo biótico siempre hay la fase de campo y la fase de laboratorio. Igual los biólogos cobran por fase de campo y por fase de laboratorio. Entonces, la riqueza es el número de especies inventariadas de una comunidad específica. Eso es lo primero que se determina. Entonces, si nosotros vamos a campo y vemos la riqueza sería el número de especies de un componente que identificamos en el campo. La abundancia es la cantidad de individuos por especie. Entonces, es diferente. Ya, que integran una población. Dice, es un atributo poblacional variable en el tiempo y en el espacio. Porque puede ser que en un ecosistema yo tenga un montón de individuos de una especie común y pocos individuos de una especie rara. Entonces, ahí se ve esto de la abundancia. Ya. Tenemos también índices de biodiversidad. Estos índices tienen que presentarse en los informes del Ministerio del Ambiente. Hay unas fórmulas. Todos estos índices tienen fórmulas matemáticas para poder determinar estos índices. Entonces, estos determinan la cantidad de diversidad que tiene un sitio. Hay diversidad alfa, beta y gamma. Eso lo vamos a ver igual un poco el día de mañana. Pero lo importante es que hay que determinar estos índices con las fórmulas que son ya unos procedimientos estándar. Entonces hay unas fórmulas que se utilizan en todos los informes y se determinan estos índices en base al número de especies que vamos encontrando. Ya tenemos este índice de Shannon, que mide el grado de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un individuo escogido al azar. Varía de 0 en comunidades con una sola especie hasta valores del logaritmo S. Ya, lo representa con una letra H y varía del 0.5 y 5. Cuando se tiene menor a 2, se considera bajos en biodiversidad y superiores a 3 son altos. Tenemos también este índice de Simpson, que es una representación de la probabilidad de que dos individuos dentro de una misma región sean de la misma especie. Entonces son índices similares. Ya, entonces, perdón. Una pregunta. Sí.
No me- Tal vez hay la posibilidad de que nos comparta algún, no sé si tenga algún ejemplo de cómo se utilizan esos índices y las fórmulas. Sí, a ver, espérenme en un ratito. Sí tengo uno. Perdón, voy a contestar una llamada, un segundo, que son los materiales que me están viniendo a dejar. Un segundito. Ya, perdón, es que justo vinieron a dejar los materiales. Ya, verán, sí tengo un ejemplo de cómo se calculan estos índices. Les voy a subir al aula virtual. Ahora voy a recibir los materiales que son para el día de mañana y el domingo. Entonces vamos a tomarnos unos 3 minutos de receso hasta las 9:35. ¿Ya? Por favor, para poder recibir estos materiales.
Ya. Bueno, es que justo llegaron los materiales para el día de mañana. Entonces, a ver, em, tengo un documento que les puedo facilitar. Me tocaría quitarle los logos y ese tipo de cosas del proyecto y les paso. Ya. Pero bueno, voy a subir entonces al aula virtual después del curso. Ya. Ahora también tenemos, aparte de identificar todos estos índices, también tenemos que ver los aspectos ecológicos. Estos aspectos ecológicos perdón, ¿dónde está? Aquí está. Ya, estos aspectos ecológicos nos indican algunas características de las especies ecológicas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros determinamos el nicho trófico y esta información la encontramos en los libros. En los libros, por ejemplo, libros de aves del Ecuador o libros de mamíferos del Ecuador de Tirira. De aves puede ser de Rigeli y Gilfred. No, ¿cómo era? Ese me fue el nombre. De Rigeli y Greenfield. Aquí ustedes encuentran esto del nicho trófico, etcétera, estas características ecológicas. Ya. El nicho trófico se establece como nicho trófico a la clasificación de las especies registradas dependiendo del tipo de alimentación primaria que éstas tengan en estado natural. Pueden ser herbívoras, carnívoras, insectívoras, frugívoras, omnívoras, entre otras. ¿Ya? También tenemos distribución vertical. Hay especies, por ejemplo, en aves. Hay especies que solamente que están en el sotobosque, o sea, solamente están en la parte de abajo de un bosque. Otras que están en el dosel. Hay algunas que son terrestres, por ejemplo, las gralarias son terrestres. Igual en ranas, hay algunas ranas que son arborícolas, por ejemplo, esa Topnoptera, Pilomedusa topnoptera que vimos, es una arborícola. Em, Hay otras que son terrestres arborícolas, unas ranitas que solamente están en la parte de abajo. Cuando hay una familia que son las boanas que tienen como almohadillas en los dedos, esas son arborícolas. Ya, el hábito. Se refiere a la hora del día donde las especies registradas tienen más altos sus patrones de actividad. Se las clasifica en diurnas, nocturnas, vespertinas, diurnas, nocturnas. Por ejemplo, cuando se hace monitoreo de aves, serían diurnas, la mayoría, solamente los búhos y otras aves hay nocturnas, pero la mayoría son diurnas y vespertinas. De ahí, por ejemplo, los anfibios y reptiles, la mayoría son nocturnos. Los mamíferos también hay algunos que son nocturnos, la mayoría. El bosque en la noche es otra cosa. Ya, tenemos también el estado de conservación. Entonces, para esto, nosotros tenemos esta lista roja de especies amenazadas del UICN y también los libros rojos. Aparte de eso, también hay la Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Flora y Fauna, que es el CITES. Entonces ahí nos dice, en estos libros nos dice si es que una especie es de preocupación menor o si está amenazada, críticamente amenazada, en peligro, si no hay datos. Eso nos da en estos libros y nosotros tenemos que describir esto también en los informes. Ya. También tenemos especies sensibles. Estas especies tienen respuestas a impactos ambientales. Por ejemplo, hay unas ranitas que son las que las llaman de cristal. Estas son muy sensibles a la contaminación del agua. Entonces,
se les puede llamar especies sensibles porque no resisten a la contaminación. Así también hay especies, por ejemplo, de macroinvertebrados o de ictiofauna. Por ejemplo, las truchas, ellas son, es una especie bastante sensible, aunque es una especie introducida. Ya, tenemos especies indicadoras. Dice que no estoy compartiendo, qué raro. Ya, ¿desde dónde no estaría compartiendo? A ver, y yo habla y habla. Desde aquí creo que sí. Bueno, estaba aquí en los aspectos ecológicos del nicho trófico, la distribución vertical, que ya les expliqué que era en los estratos del bosque, el estado de conservación, las especies sensibles, tenemos las especies indicadoras. Entonces, esto es similar a las sensibles, pero la diferencia es que hay especies que sí nos pueden indicar una mala calidad del ambiente. Por ejemplo, en macroinvertebrados hay unas familias que solo o sea, que se pueden desarrollar en sitios con buena calidad, pero también resisten condiciones de contaminación. Hay otras especies que solamente se desarrollan en condiciones de contaminación. Entonces, estas son especies indicadoras y esto nosotros encontramos en la bibliografía. Especies endémicas son producidas por la selección y evolución en un sitio específico. Entonces, son exclusivas de esta región. También tenemos este uso del recurso y esto más que nada es para ver cómo, cómo la población que está, la población aledaña, qué uso le da al recurso. Entonces, por ejemplo, hay sitios donde la población come guantas, entonces está utilizando como fuente de alimentación a las guantas que están en peligro de extinción. Entonces, todo esto se coloca aquí en uso del recurso. Ya. Y eso sería en cuanto a los aspectos ecológicos. Entonces, nosotros tenemos que presentar esta información en los informes de monitoreo, los índices de diversidad y los aspectos ecológicos. Y por último, vamos a ver de manera general el tema de los inventarios forestales. Aunque antes de olvidarme, les voy a indicar un poco esta. Antes de pasar. Que ya nos queda poquito tiempo, pero quería indicarles lo que preguntó la compañera, las fórmulas para determinar los índices de biodiversidad que les voy a pasar. Ya. A ver, espérenme un minutito, que no hay en las fórmulas. Metodología.
Ya. Ahorita les comparto este informe. Ya. Bueno, aquí tenemos fórmulas, entonces aquí van a encontrar, por ejemplo, cómo calcular el área basal, de ahí estas dominancias, índice de valor importancia, todas las fórmulas. Esta de índice de Shannon, igual qué significa cada parte de la ecuación, el valor, índice de Simpson. Entonces aquí van a encontrar todas estas fórmulas. Les voy a pasar solamente esta partecita. Ya. Eso. Ahora sí vamos a lo de los inventarios forestales. Para terminar. Ya. Entonces, bueno, los inventarios forestales nos sirven para determinar la cantidad de, digamos, de producto maderable que tienen las especies de flora. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de impacto ambiental, nosotros tenemos que llenar igual esta información que nos pide la plataforma SUIA. Entonces, para eso, al igual que con los monitoreos bióticos, nosotros tenemos plantillas. Y ya. Aquí nos piden información adicional. Por ejemplo, nos piden que se adjunte el informe completo, el área de intervención del proyecto, el área que se va a afectar por remoción de cobertura vegetal y la superficie que se muestró. Ya. Cuando nosotros seleccionamos esta sección que dice ubicación de puntos de muestreo, nosotros vamos a tener que poner un código a una parcela o un transecto y determinar estos índices de Simpson y de Shannon, que ya les voy a pasar las fórmulas. El área de la parcela. También hay dos tablas que son las tablas de volumen y tabla de índice de valores de importancia. Estas tablas están en el aula virtual también, estas dos plantillas. Ya. Se pone las coordenadas también del sitio donde se hizo el muestreo. Y hay que adjuntar estas dos tablas que hay la plantilla en el sistema, que ya lo vamos a ver. Ya. Igual cuando ya el experto hace la identificación de las especies, tiene que determinar si es que se encontraron especies de bajo categoría de amenaza, que también se puede encontrar. Ya tenemos también los resultados. Aquí se hace, lo que se calcula es un área basal, que eso lo vamos a ver el día domingo con el experto. También un volumen total del área muestrada. Hay un volumen comercial. Entonces, al valor o al área basal y al volumen se le pone un costo. O sea, se ve cuánto es el producto maderable. Ya. Y después, con esto, se hace el cálculo para ver por hectáreas cuánto es el valor que se está generando. Y eso, mire, y de aquí se toma hasta tener este valor por el volumen total del área del proyecto. Entonces, aquí también nosotros tenemos que, bueno, este es un cuadrito de esta sección de especies bajo categoría de amenazas. Aquí tenemos que seleccionar el nombre científico, el nombre común y los usos, la frecuencia con la que se encontró esta especie y los usos. Ya, esta sección también es la que les decía, que se pone un valor de esta área basal. Ya, también quienes hacen el inventario forestal hacen un cálculo de esta área basal en base también a costos. Hay unas como fórmulas también para calcular.
y depende del costo de la luz, del agua y también de unas tasas del Ministerio del Ambiente. Y aquí se pone el valor total. Ya, entonces aquí lo que se hace es hacer parcelas en el sitio de monitoreo y después se hace una estimación de todo el área. Las especies que se analizan para hacer el inventario forestal son las que tienen un diámetro igual o mayor a 10 centímetros a la altura de pecho. Este DAP es todo, siempre se trabaja con esta y se mide el diámetro de los árboles a la altura del pecho. Entonces se trabaja con especies que tengan un diámetro igual o mayor a 10 centímetros. Ya. A las especies que se encuentran en las parcelas se mide este DAP. También se las enumera, se estima la altura, se registran las características dendrológicas. Dendrológico es taxonómicas, o sea, orden, familia, género, esas son las características dendrológicas. Y otros caracteres organolépticos como color, olor, consistencia de la corteza, hojas, flores, frutos, todo eso se registra en el informe del inventario forestal. Ya, entonces con esos datos nosotros otra vez sacamos estos índices de diversidad de Simpson, un valor de importancia y volumen de madera en pie. Es esta área basal y está, digamos, el producto maderable. Ya. También se determina la estructura del muestreo, eso lo vamos a ver el día domingo. Y también se clasifica a las especies de árboles por árboles emergentes que son mayores a 30 metros. También tenemos árboles de dosel que están entre 15 y 25 metros, subdosel de 8 a 14 metros y el sotobosque, que son vegetación menores a 8 metros. Ya. Las especies, o sea, para poder determinar las especies, son colectadas y son llevadas a una colección. O sea, las hojas son lo que se lleva a una colección para poder ahí determinar la especie. Y según eso, hacer el volumen, determinar el volumen maderable. Ya, entonces todo esto tenemos que ver el día viernes. ¿Cuál es el área basal? ¿Cuál es el índice de importancia? Área basal por hectárea, volumen de madera en pie, altura comercial y altura total. Entonces, para esto nos va a acompañar un experto que hace inventarios forestales, hace monitoreos de flora también. Entonces, él es biólogo y él es quien nos va a explicar todas estas definiciones en campo. Y eso, no sé, me queda pendiente ahorita en estos 5 minutos que tenemos. Voy a subir esta parte con las fórmulas para que puedan determinar los índices de Simpson y los índices de Shannon, que también les va a servir para hacer estos inventarios forestales. Para el día de mañana, algunas recomendaciones generales. Traten, como les digo, de llevar un saco. No, es un poco frío, entonces no vayan solamente en camiseta. También una gorra, agua, un chocolate o algo para el frío, porque vamos a estar en altura. Botas de caucho eh, siempre es bueno. Cuando se hace monitoreo biótico, siempre es bueno llevar botas de caucho. No es necesario de punta de acero, pero sí para que puedan caminar las negras. En realidad, el día de mañana, si es que no quieren llevar, no es tan necesario que lleven, ya porque vamos a estar en un sitio seco, pero para el día domingo sí es necesario que lleven las botas de caucho.
igual como indicaciones, lo que vamos a hacer el día de mañana es dividirnos en grupos y va a haber un coordinador de cada grupo que vamos a escoger ahí. Puede ser un coordinador voluntario que se va a encargar de coordinar todas las actividades que vamos a hacer. Eso. ¿Qué más? No se olviden que tenemos que encontrarnos a las 7:30 en la Shiris, en la tribuna de la Shiris, para ir allá a Yanacocha. Y después nos vamos a quedar hasta la 1:30 y regresamos a Quito para tener el almuerzo. Lleven, por favor, la libreta de campo, un esfero. Si es que tienen GPS, el GPS no es obligatorio, la libreta y el esfero sí. El GPS no es obligatorio, pero si tienen, igual les aconsejaría que lleven. ¿Qué más? Las guías de campo que ahorita les voy a poner en el WhatsApp, esas descárguense en su celular para que las tengan. Eso, no sé si tienen alguna duda con respecto a la salida. Yo tengo una duda. Mañana y pasado mañana solo son clases prácticas o vamos a tener también por aquí otra vez. No, por Zoom ya no, solamente las prácticas. Ah, ya, Ujú. eso nomás creo. Ya. Igual si es que tienen ustedes alguna guía de campo, también es útil, porque yo voy a llevar las mías, pero siempre es bueno que ustedes también revisen en sus guías de campo. Yo también les voy a compartir, igual como vamos a hacer grupos y no vamos a trabajar en un mismo componente todos, entonces hay suficiente material para que trabajen en campo. Ya, entonces eso sería todo. Yo ya subo ahorita lo de las fórmulas del índice de Shannon y Simpson y nos vemos el día de mañana. Una buena noche. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta mañana. Gracias, ingeniera. Gracias a todos. El día de mañana no se olviden, 7:30 en la tribuna de los Iris para dirigirnos al curso. Muchas gracias. Una buena noche a todos.